Eh, hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ojalá ya se vayan uniendo un poquito más de personas, ¿no? A ver si, a ver si ya empezamos la clase. ¿Cuántos estamos? Estamos 35 recién. Esperemos un minutito más, ¿ya? Recuerden, aquí ya no podemos interactuar por mediante mediante voz, mediante un micrófono, pero siempre está el chat, por supuesto, en la transmisión que vayan preguntando lo que quieran. Estamos. Y así no va a haber ningún problema, ¿no? Y cuéntenme, si se ve bien, se escucha bien. No hay ningún problema. Se escucha bien, se ve bien. Ya somos 41. Esperen un minutito más, ¿ya? Claro, y si pueden darle me gusta al video también. No habría ningún problema. Bueno, vamos a empezar. Ah, ya, todo Belén. Todo Belén, ya. Verán, yo tengo unos cuantos ejercicios que parecían bastante interesantes. Me mandaron ustedes, tengo aquí ya las imágenes. Y vamos a hacer esos, vamos a intentar hacer esos, a ver qué tal nos va. ¿Sí? Ya, ya se abrió. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Buenas, buenas. Eh, tenemos aquí el primer ejercicio que dice: dos objetos se mueven en el mismo sentido. La masa A de 30 kilogramos lo hace con una rapidez de 20 metros sobre segundo y la B de 20 kilogramos lo hace a 120 metros sobre segundo, tal como se indica en la figura. Se produce un choque perfectamente inelástico entre ambas masas. Por tanto, determine la rapidez en metros sobre segundo con la que el sistema se mueve a lo largo del choque. ¿Ya? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, jóvenes? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué, qué fórmula? ¿Cómo analizamos este fenómeno físico? Cuéntenme. Esperen, pongo su chat en otra pantalla. Ya. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Qué me cuentan? Ya, buenas tardes, buenas tardes. Verán, para hacer este tipo de ejercicios, nosotros ya vimos que es necesario, sí o sí, entender qué está pasando. ¿Sí o no? Ya, entonces, en este caso nos dice que es un choque perfectamente inelástico. Si es perfectamente inelástico, ya me está diciendo cómo tratarle yo al problema. ¿Sí o no? Ya me está diciendo el problema mismo, por qué camino debo ir. ¿Sí? Ya. Entonces, yo voy a decir que para entender este tipo o este ejercicio debemos conocer muy bien el tema de conservación de energía. ¿Sí? Ya, para resolver esto, sí o sí, debemos de estudiar la conservación de la energía. Debido a que de esa conservación de la energía vamos a sacar nosotros la fórmula que nos interesa. Ya, ¿cómo vamos a hacer eso?
Facilito. Ya, tenemos aquí la pizarra, ¿no? Y vamos a marcar los datos. ¿Cómo marcar los datos? A sacar, a obtener los datos que tenemos. Primerito, tenemos un M1, ¿sí? Igual a 20. Luego tenemos una velocidad 1 que es igual a 120. ¿Sí o no? Hasta ahí. De acuerdo, esos son los datos de mi masa o de mi cuerpo 1. ¿Sí? ¿O no? ¿Entendido hasta ahí? ¿Entendido hasta ahí? Sí, ¿no es cierto? No, no le veo problema hasta ahí. Ya, vamos, seguimos. Para el cuerpo 2, ¿cómo reacciona? ¿Qué me interesa del cuerpo 2? Me interesa su masa. Masa del cuerpo 2 es igual a ¿cuánto? Es igual a 30. ¿Sí? Luego, velocidad del cuerpo 2 es igual a 20 también. ¿Sí? Ahora, jóvenes, nosotros debemos de encontrar, no le digamos una fórmula, ¿sí? Digámosle un análisis físico para estos datos. ¿Estamos? Ya. Entonces, el análisis que yo voy a utilizar va a ser la de conservación de la energía para este choque. ¿Y cuál es esa fórmula? Es la siguiente. La fórmula es masa 1, ¿sí? Por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 es igual. Pongámosle U, ¿sí? U, que es la velocidad del cuerpo después del choque, que multiplica a la masa 1 más la masa 2. ¿Sí? Pongámosle aquí abajito, pongámosle M es masa, ¿sí? V es, ¿cómo se llama? Velocidad de los cuerpos. Y U viene siendo la velocidad del cuerpo después del choque. ¿Sí? Ya. ¿Por qué tomo esta fórmula? ¿Por qué? Porque la velocidad de los dos cuerpos va a ser la misma después del choque. ¿Sí? Ya, por eso yo tomo esta fórmula. Si no, la fórmula correcta ya la vimos de ayer, ¿no? Si se acuerdan ustedes. Ya. Repito, ¿por qué esta fórmula? Porque después del choque, recordemos que esto es antes y esto es después. Antes del choque tienen diferentes velocidades, después del choque tienen los dos objetos la misma velocidad. ¿Sí? Por eso. Ya. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Si no tienen ninguna pregunta, seguimos. Listo, ya tengo mi análisis físico, ¿sí? Ya tengo la fórmula que voy a utilizar. Ahorita lo único que me queda hacer es la carpintería, la paja, ¿no? Hagámosla aquí. Ahí. Entonces, reemplazo datos. 20 que multiplica a 120, ¿sí, no? Sí. Más 30 que multiplica a 20 también, ¿sí? Es igual a U, que es lo que estoy buscando, que multiplica a 30 más 20. ¿Sí? Esto quedaría 20 por 120 más 30 por 20, ya 2400 más
600. ¿Sí? Y esto es igual a tener U que multiplica a 30 más 20. Ahora me va a quedar 3000 es igual a U, o a la velocidad después del choque de los dos objetos, que multiplica a 50. El 50 está multiplicando, pasa a dividir. Me quedaría 3000 sobre 50 es igual a U. ¿Sí? Entonces la respuesta me va a quedar que U ha sido igual a 60. Y ya está resuelto el ejercicio. Este 60 es lo que queríamos encontrar. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Cuéntenme si no entendieron algo. Ya saben que se repite nomás, ¿no? Les doy un segundito para que piensen. ¿No? ¿Todo claro? Listo. Si está todo claro, vamos a seguir. A ver, borramos esto. Y les pongo esto, ¿no? Ejercicio 2. Ya. Ahí nosotros vemos otro ejercicio. En este caso es de cargas. Dice, una carga de 5 por 10 a la menos 5 se encuentra a 3 metros de otra carga de menos 4 por 10 a la menos 6 columpios. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? Considere la constante de la ley de Coulomb como 10 por 10, 9 por 10 a la novena. ¿Sí? Facilito. Ah. ¿Cómo se hace este ejercicio? ¿Cómo plantear este ejercicio? A ver, en realidad es muy simple, ¿no? Ustedes saben que con una simple fórmula podemos resolver este ejercicio. Y vamos a hacer eso. A ver, entonces quedaría... Primero, siempre reconocemos datos, ¿sí? No vamos a lo loco. Vamos a poner aquí datos. Tengo que Q1 es igual a que la carga 1 va a ser igual a 5 por 10 a la menos 5, ¿no? ¿Sí? Ya, la carga 2, ¿cuál va a ser? Q2 va a ser igual a 4 por 10 elevado a la menos 6. ¿Sí? La distancia, ¿cuál va a ser? La distancia va a ser 3 metros. ¿Sí? Es lo que me está diciendo el problema. Y por supuesto la constante que también me da el problema es de 9 por 10 a la novena. ¿Sí? ¿Ya? Y ahí está los datos que me está dando el ejercicio. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué debemos hacer? Debemos aplicar la ley de ¿qué? De Coulomb para encontrar la fuerza, que es lo que me está pidiendo el problema. Ya, ¿cuál es la ley? La ley es la siguiente. Dice que la fuerza
es igual a la carga 1 por la carga 2. ¿Eh? Ay, ya, ahí sí. Carga 1 por carga 2. ¿Eh? Por la constante K sobre la distancia elevado al cuadrado. Esa va a ser la fórmula que ustedes van a aplicar casi en todos los ejercicios de cargas. ¿Sí? Casi en todos los ejercicios de cargas van a aplicar esta fórmula. ¿Estamos? Y tienen que sabérsela. Como ustedes ven, no les están dando. Sí les dan la constante, pero no les dan la fórmula. Ya. Vamos a aplicar esa fórmula. ¿Sí? Reemplazamos datos. Antes, ¿qué nos dice esta fórmula? O sea, ¿qué nos está explicando? La fórmula lo que nos dice es que la fuerza de la magnitud de las cargas es igual a la carga 1 por la carga 2 y por la constante dividido por la distancia elevado al cuadrado. ¿Sí? Si es que, o sea, si es que no se la saben así de memoria, ustedes pueden aprenderse la definición de la fórmula y no hay problema. Repito, es la fórmula, nos dice que la fuerza de la magnitud de las cargas es igual a la carga 1 por la carga 2 y por la constante de Coulomb dividido por la distancia elevado al cuadrado. ¿Sí? Pueden estudiarla textualmente también, no hay ningún problema. Sirve igual. Ya, vamos a reemplazar los valores, que es lo que nos queda hacer. Esto es igual a, a esto. Control C, control V por esto. Control C, control V y por esto. Control C, control V sobre 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. Luego F va a ser igual. A ver, 20, 11, 10, 9, a 180. Bueno, hagamos el paso a paso. F va a ser igual a tener 20 por 10 a la menos 10. 20 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Por 9 por 10 9 por 10 a la novena. ¿Sí? Ya. Sobre 3 al cuadrado. Ahí está. Luego me va a quedar que F es igual a ver a tener, déjenme pensarle, 20. F va a ser igual a 20 por 10 al cuadrado. ¿Sí? Y esa va a ser mi respuesta. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Creo que no, ¿no? Listo, jóvenes. Seguimos entonces. Les doy un minutito para que puedan pensarlo, para que puedan analizar y vamos a seguir. A ver, esperen. Dice, no, todo entendido, profe. La segunda carga es -4, profe. La segunda carga es... Ah, caray, sí es -4. Ya, sí. A ver, si es -4, entonces... A ver, todo cambia, ¿no? Este es negativo, este se me va a hacer negativo, este se me va a hacer negativo y este se me va a hacer negativo. Ahí sí, ¿sí? Miren lo que cambia un signo. O sea, miren lo que cambia un solo signo, ¿no? Me cambia toda la expresión. Ya pilas con eso entonces. Ahí sí está bien, gracias. No me había fijado que es -4. ¿Sí? O se me olvidó. No es -11. No, ¿por qué va a ser -11? Porque, a ver, sería -11 si no le pongo este 0. Ahí sí sería -11. ¿Sí? Dice, no falta dividir todo para... No, ya está dividido, ya se dividió, ya lo dividía. Mande, ¿qué pasó? En la constante, no. Porque es -11, ¿no? La constante es 9 por 10 a la -9. A la, 9 por 10 a la novena. ¿Sí? Es la constante, nunca cambia. No a la -11, cuidado. Es más, el ejercicio mismo nos da la constante. Ya, pasamos. Hacemos otro. ¿Sí? Ah. Dice, durante una práctica en el laboratorio de física se necesita desarrollar un modelo matemático para que el estudiante pueda calcular la aceleración de un móvil. Si la velocidad final a la que se debe desplazar es de velocidad final igual a x más 5 metros por segundo, la velocidad inicial es de velocidad inicial igual x menos 3 metros por segundo y debe completar un desplazamiento, un delta x de 3 metros en una trayectoria rectilínea. Determina la expresión que representa la aceleración a y que permite a los estudiantes realizar el experimento. Considere que la ecuación que rige el movimiento es velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por delta x. ¿Ah? Pues vamos a hacerle. Vamos a ver qué tal nos va. A ver, este no está tan difícil, ¿no? Es más, nos está dando ya la ecuación que debemos usar. No está para nada complejo. Vamos. Como siempre, los datos, ¿no es cierto? Pero antes vamos a escribir la formulita que nos da el ejercicio, que dice que es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 dos aceleraciones por
un delta X. ¿Sí? Esa es la formulita que nos da. Ya, pues vamos a ocupar los datos. Vamos a sacar datos. Primerito, velocidad final al cuadrado. La velocidad final, pongámosle ya de una vez al cuadrado. La velocidad final al cuadrado la velocidad final al cuadrado es igual a x más 5 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, x, ¿qué digo? Velocidad final, velocidad inicial al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A x menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Únicamente ustedes ven que para facilitarme un poquito los datos, facilitar un poquito la comprensión misma del ejercicio, vamos a ponerle velocidades finales al cuadrado, velocidades iniciales al cuadrado. ¿Sí? Ahora, delta x va a ser igual a 3. ¿Sí? Ya está entonces. Únicamente, ¿qué nos queda? Únicamente nos va a quedar reemplazar en la fórmula. Nada más. Claro, como ustedes ven, aquí yo tengo un pequeño problema, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Se llama productos notables. Estamos, ya, listo, vamos, resolvamos. Nos quedaría entonces x más 5 al cuadrado es igual a ¿cuánto? A x menos 3 al cuadrado más 2a por 3. ¿Sí? Resolvamos productos notables. Me quedaría x cuadrado más 10x y más 25. Recuerden, cuadrado del primero más menos el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. Esto va a ser igual a x cuadrado nuevamente a x cuadrado menos 6x más 9 y más 6a. ¿Sí? 6a por qué? 2a por 3, 6a, ¿no? Vamos a pasar números a un lado y incógnitos a otro. Me va a quedar de la siguiente forma: x cuadrado menos x cuadrado menos x cuadrado más 10x, ¿sí? Más 6x más 25 menos 9. ¿Sí? Esto va a ser igual a tener 6a. Estamos, únicamente pasé lo que me interesaba a un lado y dejé lo que no en el otro. Ya.
Reducción de términos semejantes. X cuadrado se me va con X cuadrado. Más 10x más 6x me da 16x. Y 25 menos 9 me da 16. Entonces tenemos 16x más 16 es igual a 6a. ¿Sí? Puedo sacar la sexta en todo, ¿no es cierto? ¿Qué me quedaría? 16 sobre 6x más 16 sobre 6 y es igual a a. Por tanto me va a quedar, simplificando, mitad, mitad, ¿no? Quedaría entonces que esto es 8. Acá quedaría 3x más 8 tercios es igual a A. Y es la respuesta, no es lo que yo estaba buscando. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿No? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, jovenzuelos? Ya, vamos, seguimos. Otro más. A ver, ya está vamos allá. Ejercicio 4, ¿no? Dice: un resorte tiene una constante elástica de 200 newtons sobre metro y una longitud inicial de 40 centímetros. Si se coloca en una máquina de gimnasio y un atleta le aplica una fuerza F extendiéndolo hasta llegar a los 100 centímetros, ¿cuál es el valor de la fuerza F en newtons que se aplicó al resorte? ¿Ya? Entonces acá no, ya sabemos que tenemos que aplicar teoría de resortes, ¿no es cierto? Y está facilito, por cierto. No hay preguntas, ¿no? No, no hay preguntas. Borramos esto. Ya, primerito. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a sacar, ¿qué? La variación de la longitud, ¿no es cierto? Entonces tenemos delta x. Delta x va a ser igual a ¿qué? A 100 menos 40. ¿Sí? Esto va a ser igual a 60 centímetros. Vamos a convertirlo en metros. Facilito. 60 centímetros a metros es. Vamos a poner convertimos a metros. Para convertir esos 60 centímetros a metros, únicamente multiplicamos por 1000. Quedaría, perdón, por 100. 0,6 metros. ¿Ya? Entonces, ya tengo eso.
únicamente me va a hacer falta la fórmula para los resortes, la fórmula de la ley de, ¿cómo se llamaba este señor? La ley de Boyle, ¿sí? Boyle creo que era. Déjenme ver, déjenme, lo busco. No, no era Boyle. ¿Cómo se llamaba? Ah, la ley de Hooke. Chamangos. Boyle, dije. Ya. La ley de Hooke, sí, dice que la fuerza es igual a qué? A una constante elástica por la variación. Entonces, por la variación. Entonces me va a quedar lo siguiente, que la fuerza ha sido igual a tener 200 que multiplica a 0.6. Entonces la fuerza va a ser igual a 120 y esta va a ser mi respuesta. No más allá de... Como ven, un ejercicio bastante fácil, bastante simple. ¿Sí? No hay a dónde perderse. Únicamente cuál podría haber sido ¿cómo le digo? La dificultad, por así decirle. Saber la variación, ¿no? Que tengo que trabajar con la variación de la longitud. Nada más de ahí. No le veo yo otra complicación a este tipo de ejercicios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Les doy un segundito igual para que lo vean, lo analicen y me digan cualquier cosa. No, ya, seguimos entonces. Ah, no, la verdad ni vi. Ley de Hook se me, se me fue por un ratito. Ya, pues seguimos. A ver, dice, en el estudio de un material aleado se ha obtenido que absorbe 1500 joules de calor al pasar de 10 grados Celsius a 20 grados Celsius si se tiene una masa de 50 gramos. ¿Cuál es el calor específico del material? Chucha, otra vez eso es de química, ¿no? Puta, no sé por qué me pone. Bueno, igual está. No está muy difícil. Vamos a hacerle ya. A ver, les dejo ahí un ratito el ejercicio que le lean. Igual esta huevada no es complicado, ¿no? Es fácil, solo una fórmula y ya. Pero lo difícil es la fórmula, pues. O sea, saberse la fórmula, ¿no? Vamos. A ver. Para este ejercicio nosotros vamos a trabajar en con la fórmula de calor específico, ¿sí? Esto va a ser igual a qué? Al calor específico, ¿sí? Pongámosle E por la masa y por un delta T, donde T es la temperatura, ¿sí? Ya, para trabajar nosotros con esta formulita vamos a trabajar en kilojoules y en kilogramos, ¿sí? Ya, entonces nos toca de ley transformar estos 1500 joules a kilojoules, ¿sí? 1500
joules es igual, si yo no estoy mal, y pocas veces estoy mal, es 1000, es 1.5 kilojoules, sobre 50 gramos, que eso en kilos es 0.05 kilogramos. Ya. Ahora vamos a sacar los datos. ¿Qué datos necesito? Primero, ya tengo el calor específico, ¿no es cierto? Digo, ya tengo Q. Q va a ser igual a 1.5 joules. ¿Sí, no? Sí. Ya. Tengo la masa, por supuesto que tengo la masa. Tengo que 0,05 kilogramos. Luego tengo la temperatura, la variación de temperatura. Sí tengo la variación de temperatura. Yo puedo decir que la temperatura inicial de todo el proceso, va a ser igual a 10 grados Celsius. Ya 10 Celsius. Y la temperatura final va a ser igual a tener 20 grados Celsius, ¿sí? Ya, seguimos. Y únicamente, ¿qué nos queda? Nos queda reemplazar en la fórmula, ¿no es cierto? Nada más. Nos queda 1,5. La madre que le parió esta huevada. Nos queda reemplazar la fórmula. 1.5 kilojoules va a ser igual a el calor específico, que es lo que nos pide, ¿sí? Por 0,05 kilogramos, y esto multiplica a 20, ¿sí? Grados Celsius menos 10 grados Celsius, ¿sí? ¿Ya? Vamos a resolver, ¿no? ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente forma, así rapidito nomás. 1.5 es igual al calor específico, que multiplica a 0.5, ¿no? 0.5, ¿sí? ¿Estamos? Ya. Entonces, el calor específico va a ser igual. El calor específico va a ser igual a 1.5 sobre 0,5. ¿Sí? Entonces el calor específico es igual 1.5 dividido para 0.5 es a 3, ¿no? 3 kilogramos. 3 kilojoules sobre kilogramo por grados Celsius, que es las unidades que me pedía el problema. Como ven, esta pendejada no es ni de analizar, no es de nada, no solo aplicamos la fórmula y se fue, ¿sí? Quizás una tabla de conversión y listo, no hay para qué hacerse más lío, ¿sí? Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda?
¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿No? Ah, seguimos. Ya, no hay nada, no dicen nada. Ah, pues vamos a hacer, ¿qué hora es? 6:20. Creo que nos da tiempo para uno o dos más. Ya, dice, este ejercicio está... Este ejercicio está bueno. Un cuerpo de masa M ingresa a una superficie rugosa AB un cuerpo de masa M ingresa a una superficie rugosa AB con una velocidad de 28,8 kilómetros por hora, tal como se indica en la figura. ¿Sí? Y ahí nos da una figurita. Calcule el tiempo que le toma al cuerpo detenerse. Exprese su respuesta en segundos con un solo decimal y considere una gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Eh? Listo. Un segundito para que le copien o le analicen. Ya, a ver. Primero, nos dice que el resultado lo debemos de expresar sí o sí. Ya. Nos dice que el resultado lo debemos de expresar sí o sí en segundos y con un solo decimal. Ojo con eso. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a ir transformando las cosas que debo ir transformando. ¿Ya? Tenemos entonces de que transformar 28. El 28.8, ¿no? 28.8. Chamango esta huevada. Ya. Ahora 28.8. 28,8. Ya. Tenemos que transformar a qué? A metros sobre segundos. Es facilito, creo que sale 9, 8. 9, 8, no sé, 7 quizás. 7, 8, 9, no lo sé. Vamos a hacer. A ver, esto es multiplicado. ¿Multiplicado por qué? Por por 1000 metros es un kilómetro. ¿Sí? Esto está multiplicado por una hora es 3600 segundos. ¿Sí? Y a eso déjenme le hago rapidito. Ya, 8 es igual a 8 metros sobre segundo. 8. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, ya tenemos esto. Una vez que tengamos esto, vamos a calcular las fuerzas que tienen tanto en X y en Y en el bloque. ¿Sí? Ya.
Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Un diagramita de cuerpo libre. Ya tenemos el bloque. Vamos a tener una normal, ¿sí? Una normal. Vamos a tener un peso, ¿sí? Vamos a tener masa. Bueno, ustedes ya saben eso. ¿Qué más vamos a tener en el eje X? Vamos a tener una aceleración, ¿no? Una aceleración. ¿Qué más? Una fuerza puesta al movimiento que se llama fuerza de rozamiento, ¿sí? Y vamos a tener, por supuesto, un nu cinético, ¿sí? Ya, una vez hecho el diagramita de cuerpo libre, yo voy a poner las fuerzas. Vamos a trabajar primero en el eje fuerzas en el eje Y, ¿sí? Fuerzas en el eje Y. Como en el eje Y está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Por tanto, yo voy a tener la normal, ¿sí? La normal menos el peso, y va a ser igual a 0, ¿sí? Por tanto, yo puedo concluir que la normal va a ser igual al peso. Entonces, como el peso, pongámosle acásito, el peso nosotros sabemos que es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Yo voy a decir que la normal es igual a 10 por la masa. Dejémosla ahí. Como no tenemos masa, podemos dejarla expresada, ¿sí? Vamos a trabajar ahora con la sumatoria de fuerzas en X. A ver qué tal. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Fuerzas en el eje X. Aquí no está en equilibrio, ¿sí? No tiene un momento de inercia. Por tanto, se mueve. Entonces es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿sí? ¿Qué tengo en este eje? Tengo, por supuesto, la fuerza de rozamiento. No tengo nada más. ¿Estamos? No tengo absolutamente nada más. Entonces yo digo que la fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa por la aceleración. Ustedes me dirán, pero profe, la fricción póngale negativa. No, yo puedo decir que este de aquí es positivo, ¿sí? Yo puedo hacer eso. Ahora, yo digo que la aceleración va a ser igual ¿a qué? A la fuerza de rozamiento sobre la masa. Por tanto, ¿sí? A ver, dejémosla ahí, ¿sí? Ahora acá vamos a decir que la fuerza de rozamiento, ustedes saben que es igual a ¿qué? Es igual a mu, a nu por la fuerza normal. Entonces, fuerza de rozamiento va a ser igual a ¿qué? A 0,3. ¿Sí, no? Sí. 0,3, ¿por qué? Por la normal, pero la normal es 10 por la masa. Entonces, 10. ¿Sí? Ahora, ya tengo la fuerza de rozamiento. Vamos acá. Tengo que la aceleración va a ser igual. La fuerza de rozamiento, ¿a qué es igual? A la fuerza de rozamiento va a ser igual a 0,3 por 10m, que es lo mismo que poner 3m, ¿no es cierto? Sobre una masa. Ahora, masa
se me va con masa y me queda la aceleración igual a 3. ¿Sí? Ya, no hay preguntas. Buenas. ¿Sí? Hasta aquí. Ya encontramos la aceleración. Ahora nos queda encontrar ¿qué? El tiempo. ¿Sí? El tiempo. Vamos a hacer la casita. Una vez que ya obtenemos el tiempo, o sea, la aceleración, ¿sí? Ya encontrar el tiempo es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la aceleración, ¿a qué es igual? Por definición yo tengo que la aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo. ¿Sí? Por tanto, despejo tiempo y me queda, a ver, despejo tiempo, ya, me queda velocidad sobre, velocidad sobre aceleración. ¿Sí? Ahora, el tiempo va a ser igual a tener, tiempo va a ser igual a decir 8 sobre 3, porque la velocidad nos dio como dato, ¿no? Y la aceleración ya la obtuvimos. 8 sobre 3, ¿a qué es igual? A ver, 8 sobre 3 es igual a 2,66666. ¿Sí? Por tanto, como me pide únicamente con un decimal, el inmediato superior va a ser t igual a 2,7. ¿Sí? Y ya está. Es lo que quería encontrar, es mi respuesta. ¿Sí? Ojo que está en segundos, ¿no? Por si acaso. Listo, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Todo claro, ¿no es cierto? Todo, todo bien. No hay preguntas, no hay dudas. ¿Sí? Listo, jóvenes. Conmigo va a ser hasta el día de mañana. Con muchos más ejercicios. Hoy hemos hecho 7 ejercicios. Está bastante bien, está bastante bueno. Y ya, ¿qué les pareció? No, profe, no que. Ah, ya no hay preguntas, buenas. ¿Qué les pareció? Cuéntenme cómo le vieron. Ya, qué bueno. Listo, jóvenes, verán. Conmigo es hasta el día de mañana. Ojalá pueda un poquito más temprano. Me desocupe un poquito antes. Y para hacer más ejercicios, ¿sí? Para hacerle unas 2 horas, 2 horas y media siquiera de clases. Mañana, pero. ¿Estamos? Ya. Conmigo es hasta el día de mañana. Cuídense mucho. Recuerden siempre usar su respectiva mascarilla, ¿no? Su tapabocas, su cubrebocas. Y listo. Chao. Cuídense.